¿Me está diciendo que mi carro habla y usted lo entiende?, preguntó el millonario, en shock. Una carcacha de lujo deja tirado al hijo de un político en plena Roma Norte. Ni los escáneres de la concesionaria detectan el fallo. Entonces aparece un mecánico de 58 años, sucio de aceite y con los pantalones remendados, que solo pide una oportunidad. Lo que escucha debajo del cofre cambia todo. Pero cuando decide hipotecar su propia casa para enfrentar al gigante que lo echó, nadie imagina en qué acabará ese rugido de motor. El aire acondicionado de la cadena Velasco Motors no solo enfriaba el ambiente, lo momificaba. Julián Ortega sintió el escalofrío recorrerle la columna vertebral mientras se frotaba las manos enguantadas, intentando devolverles la sensibilidad que el frío artificial le robaba. A su alrededor, el taller brillaba con una blancura ofensiva. No había olor a grasa ni a metal quemado, solo ese aroma esterilizado a limón y café de máquina que parecía disimular la falta de alma del lugar. Delante de él, el capó de un sedán de lujo estaba abierto como una herida, exponiendo un V6 reluciente, lleno de plásticos de colores que Julián detestaba. «Oye, don Julián, el escáner ya cargó la diagnosis», dijo Gabo, el chavo de la tablet, sin levantar la vista de la pantalla luminosa que le bañaba la cara de un tono azulado. «Dice que es el sensor de flujo de aire. Cámbialo y nos vamos a comer». Julián apretó los dientes con un sonido seco, como moliendo grava. La máquina. Siempre la máquina. Se acercó al motor, ignorando la tabla de plástico que Gabo le ofrecía. Cerró los ojos por un segundo, bloqueando el zumbido constante de las luces LED sobre su cabeza, y se inclinó sobre el bloque. Ahí, en el calor que irradiaban los tubos de escape, había algo real. Inhaló profundo, buscando el rastro viejo de gasolina quemada bajo el perfume a desinfectante. «El sensor está nuevo, mijo», murmuró Julián con voz ronca de tanto tragarse las palabras. Escucha ese ruido al soltar el acelerador. No es un silbido eléctrico, es un golpe seco, como si alguien golpeara el bloque con un martillo desde adentro. Gabo soltó una carcajada seca, buscando la complicidad de otro mecánico más joven que pasaba con una escoba. «Eso es la válvula EGR, don Julián. El software de fábrica lo marca como fallo común. Vamos, el gerente lleva 15 minutos revisando los tiempos de mano de obra. Si nos pasamos, nos descuentan del bono». Julián sintió un espasmo en el músculo del trapecio, una punzada vieja y conocida que siempre le avisaba cuando la rabia le subía al cuello. Su falla fatal no era la sordera, era la terquedad. Sabía que si seguía el protocolo, si cambiaba la pieza que la computadora le dictaba, el coche volvería en 3 días con el mismo problema. Pero el sistema no premiaba la intuición, premiaba la velocidad, la eficiencia, la obediencia. Miró sus manos, nudillos gruesos, venas marcadas como mapas de carreteras viejas, uñas negras que el jabón industrial nunca lograba quitar del todo. Esas manos sabían lo que la pantalla ignoraba. «Pásame la llave de 12 milímetros, la larga», ordenó Julián, dejando caer la herramienta con un golpe metálico en el banco de trabajo, rompiendo el silencio ordenado del taller. Gabo frunció el ceño mirando su reloj inteligente. «Don Julián, si tocas algo que no esté en la orden de trabajo, Raúl se va a enterar. El sistema lo registra todo, jefe». «Que registre esto entonces». Julián se introdujo en el hueco angosto entre el guardabarros y el motor, sintiendo la textura gomosa del aislante térmico rasgarse contra su uniforme limpio. El espacio era estrecho, incómodo, diseñado para manos de robot, no para humanas. Con la punta de los dedos palpeó la conexión del tubo de vacío que iba al colector de admisión, justo donde la tapa de plástico impedía ver. No hacía falta verlo, tenía que sentirlo. Allí estaba, una sutil vibración, una fugitiva pérdida de presión que el escáner interpretaba como error del sensor porque el tubo estaba agrietado por dentro, invisible para la cámara. Un error que solo un viejo lobo oliendo el rastro podía cazar. Julián desenrosca la conexión con un movimiento torcido de muñeca, sintiendo cómo el plástico cedía bajo su fuerza bruta, despreciando la delicadeza que exigía el manual del usuario. Sacó la mano agrietada, llena de grasa negra que contrastaba con la blancura impecable de su uniforme. En la palma de su mano descansaba el trozo de tubo, partido por la mitad por el calor excesivo. «Arreglado», soltó Julián, limpiándose la frente con el antebrazo y dejando una mancha oscura sobre la tela. «El escáner es pendejo». El tubo tenía una grieta interna, el motor se ahogaba de vacío y la computadora pensaba que le faltaba aire.
Gabo miró el trozo de plástico con la boca abierta y luego miró la pantalla que todavía parpadeaba con la orden de cambio de sensor. El chavo dudó, indeciso entre la realidad física y la digital. Pero, ¿y cómo lo anoto en el sistema? No viene esa opción. Si pongo reparación de tubería de vacío, el sistema me va a pedir justificación técnica de 2 páginas y Raúl va a... Un silbido cortante, seguido de pasos rápidos y taconeados sobre el epóxico del piso, interrumpió la conversación. La sombra alargada de Raúl, el gerente general, cayó sobre ellos proyectándose sobre el capó del coche. Raúl olía a perfume importado y a estrés. Llevaba una tableta en la mano como si fuera una extensión de su brazo, y sus ojos no miraron a Julián. Miraron el reloj. «Ortega», dijo Raúl con una voz suave que escondía acero. «El turno terminó hace 4 minutos. Tu eficiencia hoy es del 85%. Estás arrastrando el promedio del equipo. Y veo que tienes grasa en el uniforme de nuevo». Julián se enderezó lentamente, sintiendo cómo sus vértebras crujían en protesta. Apoyó la mano pesada y sucia sobre el capó limpio del coche del cliente, una mancha negra sobre el blanco perla. El desafío silencioso flotaba en el aire estéril, cargado de electricidad estática. «El coche estaba bien, Raúl». «El escáner mentía», respondió Julián sin apartar la mirada, con esa arrogancia tranquila de los que saben que tienen la razón. Si hubiera seguido la pantalla, el tipo volvía el lunes que viene y nos gritaba en la cara. Raúl sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y golpeó suavemente la pantalla de la tableta con el dedo índice. «Aquí no se paga por tener la razón, Ortega. Aquí se paga por seguir el proceso. El proceso es lo que nos hace predecibles. La intuición, la intuición es lo que hace que los seguros suban. Limpia ese desastre y vete a RH mañana a las 8. Necesitamos hablar sobre tu rendimiento». Julián miró el trozo de tubo roto en el suelo. Luego miró sus manos y, por último, miró la pantalla de Raúl, donde él no era más que un gráfico rojo en declive. El rugido de la ciudad entraba filtrado por las puertas automáticas de vidrio, un recordatorio de que el mundo real, sucio y ruidoso, seguía allá afuera esperando para devorarlo. Sintió un frío que no venía del aire acondicionado, sino desde el estómago, una sensación vacía y familiar, como el motor de un coche que se queda sin combustible en una autopista. Pero no bajó la cabeza. Simplemente se quitó los gujos de tela, dejando al descubierto las palmas callosas, listas para agarrar el volante de lo que fuera que viniera después. El motor alemán no tosía, gemía. Un gemido bajo, profundo, que vibraba en el suelo del box inmaculadamente blanco. Pero nadie aquí escuchaba el suelo. Todos miraban pantallas. Julián, con el oído pegado al bloque, sentía la palpitación irregular en su propio pecho, una arritmia mecánica que el escáner de última generación, ese monstruo de plástico brillante conectado al puerto OBD, insistía en ignorar. «Sin códigos de error», decía la pantalla azulada. Julián sabía que eso era una mentira. El metal no miente, la electrónica sí, a veces. «Ortega, el 570. Ya te pasaste del tiempo estándar en un 30%. La voz de Raúl cortaba el aire acondicionado a 18 grados, más fría que el viento artificial que soplaba por los difusores invisibles. Julián ni se inmutó. La mano arrugada, con las uñas negras de grasa imposible de sacar, sostenía la bujía que acababa de extraer. No estaba caliente, pero tampoco lo suficientemente fría. Estaba tibia. Y eso, para quien entendía la lengua de los pistones, significaba que la mezcla estaba rica en un solo cilindro, el 4, y el inyector estaba llorando gasolina. El inyector está babando, Raúl. El escáner no siente un goteo intermitente. Solo siente el resultado final cuando se prende la luz. Si suelto esto ahora, el cliente regresa en una semana con el convertidor catalítico fundido. Raúl se acercó. El olor de su perfume caro, una mezcla de ámbar y químico limpio, agredió la nariz de Julián. Ese lugar no olía a taller. Olía a hospital para autos ricos. Raúl pasó el dedo limpio y liso como una piedra pulida sobre la pantalla de la tableta que mostraba el gráfico de productividad de la sucursal. No nos pagan para adivinar, Ortega. Nos pagan para cambiar piezas basadas en diagnósticos computarizados. Estás retrasando la fila. El algoritmo dice que debe ser el sensor MAF. Cámbialo y líbralo. Julián enderezó la columna, sintiendo el crujido doloroso en la vértebra lumbar, un recuerdo de 30 años curvado sobre motores. Miró a ese joven de traje impecable, que hablaba de algoritmos como si fueran santos. La terquedad, esa falla que Carmen siempre decía que sería su perdición, empezó a hervirle en el estómago,
mezclada con la acidez del café barato que se había tomado en el desayuno. El sensor MAF está limpio. Acabo de revisarlo. Si cambio una pieza buena por 3,000 pesos solo para seguir tu tabla, soy un ladrón. Y yo no soy ladrón, Raúl. Soy mecánico. Raúl suspiró, un sonido de impaciencia contenida, como un padre regañando a un niño terco. Miró su reloj, luego las cámaras en el techo. La eficiencia, Julián, no es un asunto de honor personal. Es matemática. Eres caro. Eres lento. Y te rehúsas a usar las herramientas que la empresa proporcionó. Tus días de escuchar motores son cosas de museo. Los motores son sangre y acero, Raúl. No son líneas de código. Mañana no hay café, y tampoco llave en la puerta. Recoge tus cosas. Recursos Humanos está esperando a que el reloj marque para procesar tu baja. El silencio que siguió no era de paz. Era el sonido del vidrio rompiéndose por dentro. Julián miró el destornillador en la bancada, limpio, organizado, alineado con otros en una alineación compulsiva que heredó de su padre. El suelo bajo sus botas de hule estaba tan limpio que podía ver su reflejo distorsionado. No había aceite, no había tierra. Era un laboratorio esterilizado. Él era la bacteria. No suplicó. No gritó. Solo sintió una opresión en el pecho como si el inyector goteante estuviera dentro de él, vaciando veneno en el torrente sanguíneo. Con movimientos lentos, Julián empezó a meter sus herramientas en la caja de metal abollada. El sonido del acero golpeando acero era el único sonido real en ese lugar falso. La tableta de Raúl seguía brillando, indiferente, mostrando gráficos mientras la dignidad de un hombre era desmontada pieza por pieza. Al salir, la luz del sol del mediodía de la Ciudad de México le golpeó la cara, caliente y real. El tráfico de la Avenida Revolución rugía, una cacofonía de claxones y escapes que para la mayoría era infierno, pero para él sonaba como hogar. Estaba afuera, sin sueldo, sin seguro social, con 58 años y la etiqueta de obsoleto estampada en la frente. El mundo allá afuera parecía moverse más rápido sin él. Si esta historia de resiliencia te está llegando al corazón, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para acompañar cómo Julián transformará este golpe del destino en su mayor victoria. Falta poco para el giro de tuercas. El sol de las 3 de la tarde en la calzada de Tlalpan no perdona. Es una plancha de metal caliente que prende en el asfalto y vaporiza el sudor de la piel antes de que seque. Julián camina con el paso corto de quien ha estado de pie todo el día, sintiendo cómo el peso de sus botas de piel arrastran el cansancio hacia arriba, hacia los riñones. En el bolsillo derecho de su camisa de mezclilla, el currículum arrugado parece una piedra. Sabe que debería estar en casa, ayudando a Carmen con la tubería del baño que sigue goteando, pero el orgullo es un ácido que le corroe el estómago y no le permite sentarse a esperar la ruina. Se detiene frente a un local con letrero de neón azul. Autofix Diagnóstico Digital. A través del cristal limpio ve el piso de baldosas blancas, impecables, sin una mancha de aceite, y a 3 muchachos con uniformes de poliéster que miran tablets en vez de motores. El aire acondicionado escapa por la rendija de la puerta en un resoplido frío que huele a desinfectante de pino y a café quemado de máquina. A Julián le revuelve el estómago aquel olor clínico, falso, como si los motores fueran pacientes de hospital en vez de bestias de hierro y sangre. Entra con la espalda rígida, preparando el rostro para la máscara de respeto que tanto le cuesta poner. Buenas tardes. Busco al encargado. Por la vacuna de jefe de taller que vi en el periódico. El tipo que levanta la vista es de 30 y tantos, el cabello engomado hacia atrás, una camisa planchada que parece no haber sido usada nunca para trabajar. Tiene los ojos secos, los de quien solo ve números en una pantalla. Julián nota de inmediato la falta de callos en sus dedos cuando extiende la mano para tomar el papel. El tacto es suave, perezoso, de oficina. Mira, señor. El joven lee el papel, arqueando una ceja al ver el año de nacimiento. La verdad es que buscamos un perfil más, alineado con las nuevas tecnologías de gestión. Aquí no levantamos tanto el coche, usamos escáneres de diagnóstico de última generación. Sé usar un escáner. También sé lo que dice el escáner cuando miente. La voz de Julián sale más ronca de lo que quiere, un retintín de desafío que no puede controlar. Su fala fatal gritando, rechazando ser moldeado. No es solo saber usarlo, es ser rápido. El sistema marca tiempos promedios. Un cliente no paga porque alguien escuche el motor durante 1 hora. Necesitamos fluidez, flujo de trabajo constante. De repente un sonido agudo corta el aire acondicionado, un chiflido seco y metálico que viene de uno de los elevadores hidráulicos en el fondo del taller.
Para Julián es como una aguja clavada en el tímpano. No lo piensa. Sus piernas se mueven solas, ignorando la barrera imaginaria del mostrador. Instinto puro de oficio. «¡Ese elevador!», grita Julián señalando con el dedo sucio de grasa vieja. «Sueltas la Yalí. Tienen el pasador de seguridad flojo. El cable está comiendo la guaya». El gerente se paraliza. Luego se pone rojo, no por el miedo, sino por la insolencia. «Oye, viejo, no puedes pasarte de aquí. Todo está monitoreado por sensores. Si hubiera un fallo, la alarma sonaría». La alarma no escucha el metal gritando, «yo sí». Julián ya está al lado del pozo. Su mano palpa el cable de acero, sintiendo una vibración errática, un calor anormal en el metal que la máquina no siente. Tiene la certeza absoluta, casi una arrogancia divina sobre el mecanismo. Va a reventar en la próxima subida. Miren la holgura en la guía 3. ¿Me estás enseñando mi propio taller? El gerente camina hacia él con los puños apretados, la autoridad corporativa hinchando el pecho. «Sal, ahora mismo». No toleramos insubordinaciones ni gente que cree saber más que el software. Pero si escuchas, dije que salgas. El grito hace que los 3 mecánicos de uniforme levanten la vista de sus tablets sorprendidos. Julián siente el calor subiendo por el cuello, una mezcla de vergüenza y furia impotente. Quiere agarrar al muchacho y sacudirlo hasta que le entre el miedo al accidente. Quiere forzarlo a tocar el cable que está a punto de partir. Pero ve la mirada de los demás. Es el viejo loco. El dinosaurio que no sabe leer un QR. La duda se les instala en la cara, no hacia el equipo, sino hacia él. Se siente invisible, como si su experiencia fuera polvo en el aire limpio de ese lugar. Da la vuelta. El choque de la puerta automática al cerrarse detrás de él suena como un portazo en la cara. Afuera, el ruido de la ciudad lo golpea. Claxones, el motor de un microbús que acelera con un golpe de escape, el zumbido constante de la vida urbana que ahora no le consuela, sino que lo asfixia. Se apoya en la pared de ladrillo expuesto, la áspera textura raspando la espalda a través de la tela. Saca el pañuelo y se seca la frente, notando que las manos le tiemblan un poco, no por el miedo, sino por la adrenalina inútil. Introduce la mano en el bolsillo y toca el borde del cartón de don Eustaquio, aquel viejo papel amarillento que le dio en el mercado. Taller de la esquina por comisión. La humillación le quema la garganta. Hipotecar la casa, trabajar en un chiquero con un anciano tosiendo. Eso es para los que ya rindieron. Él es Julián Ortega, el que arreglaba lo que los demás rompían. Mira su reflejo en el cristal de una tienda de autopartes al lado. Un hombre encorvado, la camisa manchada por el sudor de la caminata, los ojos cansados. El estómago le hace un ruido seco, el recordatorio brutal de que tiene cuentas pendientes y Carmen esperando. El tiempo se le acaba, se siente en el peso de las piernas y en la falta de opciones. «Mierda», susurra escupiendo la palabra al pavimento. Tuerce la cabeza hacia la derecha, hacia el sur, donde están los talleres de cholos y las calles de terracería. Podría ir, podría tragarse el orgullo, pero se queda inmóvil, un segundo más, aferrándose a la fantasía de que hay una puerta limpia esperándolo en algún lado, una oficina donde no lo vean como un estorbo. Se niega a aceptar que el mundo se movió sin él. Ajusta el cinturón, se lleva el currículum arrugado al pecho como un escudo inútil y camina hacia la próxima dirección en la lista, mientras el sol sigue quemando sus hombros, indiferente a su dignidad. El sol de la tarde golpea el zinc corrugado como un martillo neumático, pero el calor de adentro es de otra naturaleza. Es un calor pegajoso, de metal oxidado y neumáticos quemados, que lleva años impregnado en las paredes de este hoyo. Julián se planta en el centro del taller, con los puños apretados en los bolsillos del pantalón de vestir que ya no necesita, sintiendo cómo la suela de sus zapatos resbala sobre una mancha de aceite que nadie ha limpiado en semanas. El hedor es agobiante, una mezcla ácida de ácido de batería y café rancio, pero es el sonido lo que le revuelve el estómago, el silbido intermitente de una válvula de escape mal ajustada en una camioneta roja en el esquinero, un jadeo mecánico que le grita que está a punto de reventar. Su dedo índice pulsa inconscientemente contra su muslo, marcando el ritmo de la falla, una compulsión que no puede apagar aunque quiera. «Mira, Ortega, no te hagas el que no entiende. Aquí no hay sueldo fijo, no hay seguro social, y mucho menos esas chingaderas de bonos de productividad que te dan en las casas de gringos. Aquí se come lo que se cazó». Don Eustaquio tose desde una silla de plástico rota, un sonido húmedo y profundo que parece venir de sus propios pulmones oxidados.
El viejo sostiene una botella de refresco con una mano que tiembla visiblemente, y sus ojos, nublados por las cataratas y el cansancio, miden a Julián como si fuera una pieza de repuesto usada, dudando si todavía sirve. Dígame de una vez, viejo. ¿Cuánto es? Es el 30% de lo que saques con tus manos, y cumples tu turno. Yo pongo el local, las herramientas. Menciona una caja de hierro llena de llaves inglesas desvencijadas. Y los clientes que todavía no se han muerto. Tú pones la maña. Si no arreglas, no comes. Y si rompes algo, lo pagas. El pulso de Julián se acelera, no por la oferta, sino por la humillación que le quema en la garganta. 30%. Es una mierda. Es caridad. Su mente repasa los números del sobre de la cocina, las letras rojas en el recibo de la luz, la cara de Carmen mirando el techo cuando llovió la semana pasada. Ha recorrido 20 talleres en 2 días y en todos le han dado la misma patada en el trasero con una sonrisa de «Ya te pasaste, abuelo». Este lugar es una ruina, un cementerio de coches abandonados donde el tiempo se detuvo hace 3 décadas, pero es lo único que le queda entre él y la calle. 30% es lo que le pagan a un aprendiz que no sabe ni dónde va el cárter. Yo soy maestro certificado. Tengo 30 años rompiendo las manos en este chingado oficio mientras tú te sentabas a ver pasar los coches. Pues entonces ya no eres maestro certificado, ¿verdad? Ahora eres solo un viejo con buenas historias y una cuenta bancaria que no llena. ¿Te quieres ir o te quieres quedar? Porque hay un camión afuera que necesita unos valeros y mi espalda no da para agacharme. La provocación cuelga en el aire, densa como el humo del diésel. Julián siente el impulso de dar la vuelta, de salir de esa trampa de moho y orgullo herido y buscar cualquier cosa, aunque sea vigilando un estacionamiento. Pero sus pies no se mueven. Sus ojos se clavan en la camioneta roja, en el charco de líquido de transmisión negra que se expande lentamente bajo ella como una mancha de sangre. Ese ruido, ese silbido de alta frecuencia que nadie más escucha. Es un valero de caja seco, una falla estúpida que cualquier escáner diría que es error de sensor, pero que él sabe que es fricción pura, metal contra metal. No puede dejarlo ahí. Su cuerpo se mueve antes de que su cerebro pueda autorizar la rendición. Se quita la chaqueta, la arroja sobre un neumático viejo y lleno de polvo. El movimiento es abrupto, violento. El aire acondicionado de su vida anterior se apaga de golpe. Camina hacia la caja de herramientas. Sus dedos rozan el metal frío y grasiento de las llaves. La textura es repulsiva y familiar al mismo tiempo, como volver a casa después de una guerra perdida. No es 30%, murmura, mientras toma una llave de tuercas de 24 milímetros, pesada y sólida en su mano. Es 50. O se jodió el camión y me voy a la chingada. El viejo Eustaquio sonríe, mostrando unos dientes amarillentos y levanta las manos en señal de rendición, dejando caer la botella de refresco con un golpe seco en el suelo de tierra compactada. 50. Pero el primer cliente es tuyo. Y si te mueres de calor, yo no te cargo al panteón. Julián se agacha frente al camión. El motor aún caliente irradia una onda térmica que le seca el sudor en la frente al instante. El ruido de la avenida de afuera, el claxon constante, los gritos de los vendedores ambulantes, todo desaparece. Solo queda el silbido. Aplica la llave al primer tornillo de la caja de transmisión. El metal cede con un crujido seco. No hay vuelta atrás. Ha firmado el pacto con su propia soberanía. Ya no es empleado de nadie. Es un animal salvaje otra vez. Y si quiere sobrevivir en esta selva de concreto, va a tener que demostrar que sus instintos valen más que cualquier chip de silicio. El aceite negro salpica su camisa blanca recién planchada, manchándola para siempre. Una mancha que parece decirle, bienvenido a tu nueva vida, güey. El aire dentro del taller de don Eustaquio no se respiraba. Se masticaba. Una mezcla densa de óleo quemado, polvo de freno y el olor acre del café recalentado que se quedaba en la olla todo el día. Julián fruncía el ceño, no por el sabor metálico en la boca, sino porque sus oídos captaban algo que no cuadraba en el viejo compresor que traían arrastrando desde la calle. Un golpe seco, irregular, como un corazón con arritmia. No era un fallo eléctrico, lo cual era lo primero que buscaban los ineptos de la concesionaria con sus juguetes digitales. Era metal golpeando metal, un claro en el bosque de la fricción. «Ojo, Eustaquio, que este compa no aguanta 3 vueltas más si le metes presión», gruñó Julián limpiándose la grasa negra que le manchaba hasta los nudillos con un trapo que parecía lija. Don Eustaquio, encorvado como una pregunta sin respuesta, tosió desde la entrada, un sonido húmedo y profundo que retumbaba en la costilla de Julián. El viejo señalaba con una mano temblorosa hacia el montículo de chatarra que amontonaban en la esquina, el inventario de ese negocio moribundo. Para Julián, aquello no era basura.
Eran vísceras de bestias mecánicas esperando por un exorcista. Cada bloque de motor, cada carburador, le gritaba su historia, le suplicaba ser escuchado, pero su orgullo le punzaba el estómago al ver dónde había caído. Desde las alturas esterilizadas de Velasco Motors hasta este sótano húmedo y triste, la humedad se le pegaba a la camisa, recordándole la humillación de Raúl, la frase obsoleto resonando más fuerte que el motor que intentaba diagnosticar. «Tenemos que poner orden en este churipazo si queremos sacar dinero», dijo Julián voceando para sobreponerse al tráfico de la avenida Cuauhtémoc, cuyos bocinazos llegaban amortiguados pero constantes como una migraña crónica. «No se ganan clientes con puro chiste, viejo. Necesitamos herramientas que no hayan visto la revolución». «Lo que hay es lo que ves, maestro», respondió Eustaquio, ofreciéndole una taza de café con bordes de sarro. La vapor se alzaba en espirales lentas. «Mi fuerza ya no es para andar de compras. Aquí estás tú con tus oídos de oro y yo con el techo. O arreglamos o nos comen los perros». Julián tomó el café. Estaba amargo, casi salado, pero el calor le bajó la ira a la garganta. Sabía que el viejo le estaba diciendo la verdad sin adornos. El reloj en la pared, un aparato eléctrico a pilas que marcaba las 4 en punto con retraso de 10 minutos, era una bomba de tiempo. Si no entraba dinero para fin de semana, la promesa de comisión que le había hecho Eustaquio no valdría ni para el pasaje del metro. Julián se acercó a la ventana que daba al callejón sucio y vio pasar a la gente, a esos jóvenes con sus miradas clavadas en celulares, sordos al mundo real, a la música de la calle. Despreciaba esa desconexión, esa dependencia ciega de una pantalla que te decía qué pensar en lugar de sentirlo en la piel. De pronto la sombra de un cuerpo bloqueó la luz del sol polvoriento que entraba por el marco oxidado. Julián se tensó. No era un cliente. Eran unos tenis blancos de marca, impecables en medio de la mugre del taller. Levantó la vista y encontró al chavo. Gabo, el muchacho que le había traído la caja de cartón con sus cosas el día de la mudanza forzada. «¿Qué se te perdió, espía?», espetó Julián sintiendo cómo los músculos del cuello se le ponían duros como cables de acero. «¿Vienes a reírte o te mandó tu amo Raúl a ver si me morí de hambre?». Gabo se movió incómodo, pasándose la mano por la nuca, un gesto típicamente joven lleno de dudas. El chivo olía a desodorante ambiental de oficina, un aroma dulzón que ofendía las fosas nasales de Julián. «Tranqui, maestro, solo quería ver cómo estaba y traerle esto al viejo Eustaquio». Gabo sacó una bolsa de plástico de una tienda de autoservicio. Dentro había unos sellos de freno que brillaban, nuevos. «Me sobraron de un trabajo en la agencia. Son de la caja, nadie los extraña. Es una contribución». Julián miró la bolsa. Luego miró a Eustaquio, que asentía con una sonrisa desdentada, y por último miró a Gabo. Su instinto le decía que escupiera el piso y echara al chavo, símbolo de todo lo que él odiaba. La trampa, el sistema, la traición de su oficio a los algoritmos. Pero la bolsa contenía valor. Valor real, tangible, que podía significar salvar un coche hoy mismo y cobrar. La lógica se imponía sobre el rencor. «No estoy pidiendo limosnas, pinche nene», dijo Julián, aunque agarró la bolsa con rudeza pesando el metal. «Pero a estos fierros no les da de comer el orgullo. ¿Por qué haces esto? En Velasco te echan si te ven repartiendo el despojo. Porque en Velasco ya no se arregla nada, se cambia», dijo Gabo, bajando la voz, acercándose al banco de trabajo donde Julián tenía desarmado el compresor. «Raúl tiene montado un sistema. Si el escáner no marca, no se toca. Pero hay un coche, un Porsche 911 que lleva 3 semanas en el elevador. El dueño está furioso. La computadora dice que está perfecto, pero el motor se apaga en tercera marcha. Es un fantasmita, maestro. Nadie sabe qué es». Julián sintió un cosquilleo en la espalda, la misma sensación que sentía cuando acercaba el oído a un bloque y detectaba el fallo en el primer pistón. Un Porsche. Un reto de verdad. Algo que dignificara sus manos manchadas de grasa. «¿Tienes el manual de torques de ese motor?», preguntó Julián limpiándose la nariz con el dorso de la mano, olvidando por un segundo su desprecio. «Sí, está en la tablet de la empresa, pero no puedo sacarlo», vaciló Gabo. «¿Lo tienes en la cabeza o lo tienes en el dispositivo, Gabo?». La voz de Julián sonó más como una orden que como una pregunta. «Si quieres ser útil, tráeme las lecturas de los sensores de posición del árbol de levas. Imprímelas o escríbelas en una servilleta, pero tráemelas. Y quítate ese uniforme de soldado si vienes aquí, que da malas pulgas». Gabo sonrió, por primera vez en toda la interacción, y asintió. «Al rato, maestro. Al rato». Cuando el chavo desapareció en la bruma del atardecer, Julián miró a su alrededor. El taller seguía siendo un chiquero,
Pero ahora, con los sellos de freno sobre la mesa y la promesa de datos técnicos en camino, el lugar parecía menos una tumba y más un campo de batalla. El sonido del compresor, que ya había arreglado provisionalmente, soplaba con un ritmo constante, acompasado. Eustaquio tosía menos fuerte. Julián tomó una llave inglesa pesada y fría y apretó un tornillo flojo en el banco. Había aliados, raros e improbables, pero los había. La guerra apenas empezaba. El asfalto afuera del taller brillaba líquido bajo el sol de la 1 de la tarde, una distorsión de calor que hacía parecer que el aire mismo estaba sudando. Julián Ortega se secó el sudor de la frente con el antebrazo, dejando una raya oscura de grasa mezclada con sal sobre su piel canosa. Dentro de la fosa, la temperatura era asfixiante, un horno de ladrillos donde el aire rancio no circulaba y se estancaba con el olor penetrante a neumáticos viejos, aceite quemado y esa pestilencia ácida del refrigerante derramado. El ronco estruendo del camión de basura subiendo por la calle de Eje 4 hacía vibrar los cristales sucios de las ventanas del taller de don Eustaquio. Un latido de dolor de cabeza constante que Julián ya no podía filtrar. Julián golpeó la carcasa de aluminio del distribuidor del coche con el mango del destornillador. Planch, planch. Nada. La pieza, un inyector electrónico de alta precisión para un importado alemán, había llegado dañada. Otra vez. La caja de cartón en el suelo estaba abollada, como si alguien la hubiera pateado por aburrimiento en la bodega. «Pinche basura», soltó entre dientes, sintiendo cómo la mandíbula se le tensaba hasta dolerle. «Es la 4ª vez esta semana, cabrón». Arriba, a nivel de suelo, se escuchaba el arrastre de los zapatos de Gabo, el muchacho espía que traía las noticias de la calle, y la toser ronca, profunda, como una sierra pasando por madera húmeda, de don Eustaquio. «Es que el proveedor oficial, don Julián...» Gabo hablaba desde arriba, su voz con ese tono de disculpa eterna de la juventud de hoy en día, escondiéndose detrás del marco de la puerta. Dicen que el código de la cuenta está bloqueado. Algo sobre una alerta de riesgo crediticio en el sistema central de Velasco. Julián salió de la fosa de un salto, a pesar del chasquido seco de sus rodillas que le recordaba cada año de sus 58. Se limpió las manos con violencia en un trapo que parecía tener más petróleo que tela. El bloqueo no era un error administrativo. Raúl de la Fuente estaba usando los algoritmos del mercado para asfixiarlo, cerrando el grifo gota a gota. Raúl, el tipo que leía el par de apriete en una pantalla mientras los tornillos se aflojaban solos por pura inercia. ¿Riesgo crediticio? Si es mi primer pedido grande, pendejo. Julián agarró el teléfono de pared, el auricular plástico y pegajoso contra la oreja. Voy a llamar a esas ratas ahora mismo. La llamada fue una pared de hielo. La voz al otro lado monótona, casi robótica, pero con la indiferencia letal de un humano entrenado para no sentir, cortaba el aire. Lo sentimos, señor Ortega. La política de filtrado de la empresa Velasco Motors marca una alerta roja en su perfil. Prohibimos el suministro a talleres no certificados. Su historial demuestra obsolescencia técnica e inestabilidad financiera reciente. Julián apretó el auricular hasta que sus nudículos se pusieron blancos, la vena del cuello pulsando al ritmo de su furia. Su fala fatal, ese muro de orgullo inquebrantable forjado en décadas de ser el mejor, no le permitía ver la salida lateral. Él sabía que podía bajar al mercado de Suruguá, comprar el repuesto de una pieza desmantelada, arriesgarse a que fallara en 2000 kilómetros, pero él era el maestro. Él no ponía huesos en sus clientes. Su orgullo le gritaba que solo lo original de la caja sellada valía, y el sistema le decía a gritos que ya no era digno de recibirlo. «Diles que estoy aquí vivo, cabrones, que mis manos valen más que sus pinches tablets», bramó al teléfono, aunque ya solo escuchaba el tono de ocupado, ese sonido intermitente que sonaba a burla. «Viejo mi culo, arreglen lo que rompieron». Colgó con tal fuerza que el aparato crujió contra la pared. La sangre le golpeaba los tímpanos, un zumbido sordo que le impedía escuchar el motor del coche que seguía allí, mudo y roto, esperando una pieza que no llegaría. «Julián, hijo, hay que agachar la cabeza». La voz de don Eustaquio sonó débil, proveniente de la mecedora en la esquina, entre toses que le sacudían los hombros frágiles. «El cliente viene a las 3. Si ese auto no suena dulce, no pagamos la renta de este mes». El viejo tenía razón, la lógica era aplastante, pero Julián no podía tragar la bilirrubina. Se sentía un fósil, inútil, descartado como un filtro de aceite usado. Se sentó en el estribo del coche, el metal caliente quemándole los muslos a través del pantalón de mezclilla. Una quemadura física que nada tenía que ver con el fuego interno. Afuera, una ambulancia pasaba a toda velocidad con la sirena encendida.
ese sonido ululante de urgencia que definía la ciudad, la vida y la muerte corriendo juntas. Él también se sentía en emergencia, ahogándose en seco. La teimosia lo estaba cegando. Prefería quedarse sin trabajo y con el taller vacío antes que tragarse el orgullo de pedirle a Gabo que consiguiera la pieza en el mercado negro o, peor aún, aceptar la derrota técnica. Se quedó mirando sus manos. Esas mismas manos que Raúl llamó obsoletas, temblando ligeramente, no por miedo, sino por una furia incontenible y pura que le impedía pensar con claridad. Si te gusta ver cómo se forja el carácter contra la adversidad y quieres que contemos más historias que tocan el alma, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte la siguiente parte de esta batalla mecánica. El bronce del capó ruge bajo el sol de la tarde, una bestia roja y furiosa estacionada justo donde suele dormir el perro de don Eustaquio. El dueño, un tipo con traje que vale más que este taller entero, golpea la puerta con la palma de la mano, impaciente, dejando una huella digital en la grasa acumulada de años. El olor a gasolina premium invade el espacio, mezclándose con el aroma rancio del café quemado que Eustaquio sostiene con temblor. Julián se limpia las manos en un trapo oscuro, sus ojos entornados analizando las líneas de la carrocería, no como admiración, sino como un cirujano buscando la herida abierta. El calor del asfalto se eleva en ondas visibles a través de la puerta abierta del taller, sofocante. Me dijeron que aquí arreglan lo que los otros no pueden. Pero eso fue lo que dijo el vendedor del concesionario y mira dónde estoy. El cliente lanza una carpeta sobre el banco de trabajo. Papel blanco, impreso limpio, códigos de error que no significan nada. Julián no mira los papeles. Sus oídos están afinados al ralentí irregular del motor. Un tos seca, asmática, que no coincide con la luz del check engine encendida en el tablero. Don Eustaquio tose al fondo, un sonido húmedo que le recuerda a Julián la urgencia de la renta, la hipoteca que no existe todavía pero que ya pesa en el estómago. Julián se acerca al coche, toca el guardabarros caliente. El metal vibra bajo su yema de los dedos. Esos papeles dicen que el sensor de flujo de aire está mal, murmura Julián más para sí mismo acercándose al parabrisas. Pero ese sensor es sordo. ¿Tú eres el experto o solo el encargado de barrer? Quiero que revisen la computadora. Ya le cambiaron el módulo, el turbo, los inyectores, 3 veces. Velasco Motors no sirve para ni madres, pero ustedes parecen modestos. Julián ignora el insulto. La modestia es solo otra palabra para hambre. Sube al coche. La butaca de cuero es blanda, demasiado suave, hecha para nalgas que no conocen la dureza de un volante 12 horas al día. Gira la llave. El motor despierta con un rugido, un sonido gutural, poderoso, pero con una imperfección microscópica, un clic casi inexistente. Julián acelera. Las revoluciones suben. Agonía. No es un golpe de biela, es más agudo, más traicionero. Pisa a fondo. El sonido se dispara en frecuencia, ocultándose en el ruido general, pero ahí está, un fantasma en el eje 3. ¿Escucha eso?, grita Julián por la ventana abierta, cortando la ignición en seco. El silencio resultante es ensordecedor en el taller. ¿El qué? El motor suena perfecto. Es un coche nuevo. Exacto. Es nuevo y está muriendo. Julián baja del coche, el sudor frío recorriendo su espalda. Si se equivoca, si abre ese motor bloqueado y no encuentra nada, la reputación de este sitio muere hoy. Eustaquio se acerca cojeando, mirando el coche como si fuera una bomba. Julián, ese motor es de aluminio y titanio. Si lo tocamos y no arreglamos la falla, la indemnización nos come vivos. Mira al tipo, lleva un reloj de $1000, nos demandará hasta por las uñas. Si no lo abrimos no cobramos nada y la renta se vence el viernes. Trae la llave de torsión, la de 14 milímetros. Y el estetoscopio. ¿Estás loco? Vas a arruinarlo. Ya está arruinado. Lo que pasa es que nadie quiere ver dónde está la herida porque pica. El cliente se ríe, un sonido seco y cínico, sacudiendo la cabeza mientras mira el reloj. Tiene prisa. Su prisa es la única ventaja que tienen. Julián se tira un trapo al hombro como un manto de guerra. Comienza a desarmar la tapa de válvulas. El olor del aceite fresco que gotea al sol es nauseabundo, denso. Sus dedos gruesos y llenos de cicatrices de arañazos pasados trabajan rápido. La tecla de metal contra metal retumba en el taller. Cada giro es un riesgo. Cada tornillo que suelta es una apuesta en la mesa de ruleta. Si la falla está en el bloque inferior, en el cigüeñal, el trabajo es imposible aquí. Necesitarían una grúa, un elevador hidráulico, dinero que no tienen. Tiene 5 minutos, avienta el cliente encendiendo un cigarrillo. Si no funciona, me voy y llamo al remolque. Julián no responde. Está dentro del motor ahora.
Su mundo se ha reducido a la cámara de combustión del cilindro número 3. Introduce el estetoscopio, la sonda de metal frío rozando la carcasa del bloque. Escucha. No hay ruido. Gira la llave a mano haciendo girar el motor lentamente. Escucha. Nada. Siente un escalofrío en los antebrazos. ¿Estará imaginándolo? ¿Será su orgullo herido buscando un problema donde solo hay modernidad fallada? No. Aprieta los dientes. El sonido está ahí, escondido detrás de la soberbia de la electrónica. Pide a Eustaquio que encienda el motor. El viejo duda, pero la mirada desesperada de Julián lo detiene. El motor ruge otra vez. Julián apoya la sonda justo en el múltiple de escape cerca de la cabeza. Ahí, un chasquido agudo como una aguja cayendo sobre una losa de mármol. Un tic-tic que solo aparece al llegar a los 4000 revoluciones cuando el metal se expande por el calor y la presión. Se apaga el motor. El silencio regresa, cargado de esperanza y terror. Es el asiento de la válvula, dice Julián enderezándose, su espalda crujiendo. Está flojo. A alta temperatura, la válvula no cierra hermético y el motor está comiendo el asiento. La computadora no lo detecta porque el sensor de oxígeno solo ve un promedio. La falla es física, no eléctrica. ¿Y eso se arregla? El cliente ya no se ríe. El cigarrillo se le ha consumido entre los dedos sin que lo notara. Se rectifica. Tardaremos 3 horas. Y no lo garantiza la fábrica. Lo garantiza mi mano. Julián empieza a aflojar los tornillos de la culata. Es un trabajo brutal. Los pernos están torneados, ajustados por robots en fábrica. Su cuerpo protesta. Los músculos del cuello se tensan como cuerdas de violín. Por cada vuelta de llave se ve a sí mismo en la calle, a Carmen echándolo en cara que perdió la casa por una corazonada. El tiempo corre. El cliente revisa su teléfono cada 30 segundos. Eustaquio se pasea como un animal enjaulado, tosiendo en el pañuelo. 3 horas después, el motor está armado. El aceite nuevo, dorado y viscoso, brilla en la luz de la bombilla colgante. Julián limpia los restos de pasta sellante con gasolina. El líquido quema las puntas de sus dedos, una sensación familiar y reconfortante. Sube al coche. Su corazón golpea contra las costillas con más fuerza que los pistones. Si el ruido persiste, la falla está en el bloque y han terminado. Gira la llave. El arranque es eléctrico, inmediato. Acelera suavemente. Luego pisa a fondo. El motor sube de vueltas con una ferocidad limpia. El sonido es sólido, una columna de sonido constante, poderosa, sin ese clic fantasma en el eje 3. Julián suelta el acelerador y vuelve a pisar. Nada. Solo pura mecánica funcionando como debe ser. El sonido de la perfección. Baja del coche. La cara del cliente es una mezcla de shock y alivio. Ha escuchado la diferencia. Su coche, que valía una fortuna pero no andaba, ahora es una máquina funcional. El poder acaba de cambiar de manos. El gerente de la concesionaria, con sus tablets y sus escáneres, es inútil frente a un viejo con un estetoscopio y miedo a perder el techo. ¿Cuánto le debo? Julián mira a Eustaquio. El viejo suelta el aire que tenía retenido en los pulmones. La tensión en el taller se rompe, pero en su lugar nace algo más peligroso. La fama, la ambición. Saben ahora que pueden vencer a los gigantes. Lo que valga su dignidad, señor. Y un poco más por el tiempo extra. Quiero su tarjeta. Y mañana vengo con el BMW de mi esposa. Dice que tiene un raro en la dirección que el dealer dice que es imaginación mía. Julián le entrega una tarjeta manchada de grasa. El cliente la toma como si fuera un tesoro. Cuando el Deportivo Rojo sale del taller, desapareciendo en el caos del tráfico de la colonia Doctores, el silencio que deja atrás es pesado. Don Eustaquio se sienta en un neumático viejo, secándose el sudor de la frente con la manga de la camisa. Julián, lo acabas de lograr. Pero entiende una cosa. A partir de ahora, ya no somos invisibles. Raúl se va a enterar de esto. Y no le va a gustar nada que 2 viejos le estén robando el almuerzo. Julián mira sus manos. Manos de obrero, manos que acaba de salvar un coche de lujo. Siente el hormigueo de la adrenalina bajando, replaced by a cold certainty. The easy repairs are over. The war for the soul of the neighborhood has just begun. He turns to the pile of parts on the floor, the oil stains on the concrete. They are no longer just junk. They are the foundation of an empire he hasn't finished building, and the only tool he has left to mortgage his future. Deja que se entere, responde Julián buscando otra herramienta. Que escuche bien lo que se viene. El elevador hidráulico soltó un silbido agudo, como una víbora de acero mordiendo el aire, al bajar el sedán último modelo.
El chorro de aceite caliente golpeó el charco de grasa negra en el suelo de cemento, salpicando las botas de Julián. El olor a combustible quemado se mezclaba con el ácido del café rancio que llevaba horas sobre la banca. El teléfono de la oficina seguía repicando, un timbre estridente, nervioso, sonando como una alarma de incendio que nadie atendía. «No caben más fierros, jefe. Si entra otro, tenemos que empezar a apilarlos en la banqueta». Gabo pasaba a gatas por debajo del chasis, sosteniendo una lámpara portátil que temblaba en su mano. El sudor le corría por la frente, manchando el lente de sus anteojos. Julián frunció el ceño, no por el comentario, sino por el sonido del motor. Un ritmo irregular, una tos seca en el ciclo de admisión que no debería estar ahí. Se secó las manos en un trapo tan saturado de grasa que parecía una lija. «Diles que esperen, que vayan a la esquina por un refresco si se antojan, pero que no se vayan». «Es que Raúl...» Gabo bajó la voz, mirando hacia la puerta que daba a la calle. «Raúl les está diciendo que traigan los carros a la agencia, que estamos saturados y que aquí se pierde la garantía. Bajó los precios de la revisión general a la mitad. Puro pa' jodernos». Julián sintió un calor subiéndole por el cuello, distinto al calor de los motores. Se golpeó la palma de la mano contra el guardabarro del coche. El metal vibró bajo su piel, una respuesta fiel y sólida. Raúl no estaba jugando a ser eficiente, estaba jugando a matar. La oficina de don Eustaquio de repente se había vuelto pequeña, claustrofóbica, una jaula de ratones llena hasta los topes. Don Eustaquio emergió de la parte de atrás, tosiendo con ese sonido de papel arrugado que preocupaba cada vez más. «Julián, muchacho, no podemos atender a más gente así. Se nos va a salir el tuétano de tanto trabajo. Pero si Raúl les quita a los clientes con precios de remate...». «No es de precios, Eustaquio, es de tiempo». Julián caminó hacia la pared trasera del taller. Era un tabique viejo, descascarado, cubierto de calendarios de cerveza de hace 10 años. Detrás de esa pared no había nada, solo un galpón abandonado, un cascarón vacío lleno de ratas y basura, pero era espacio, puro espacio. El aire viciado del taller le faltaba en los pulmones. Necesitaban expandirse ya, o la marea de Raúl los iba a arrastrar de vuelta al drenaje. La cuenta del banco, la hipoteca, la tos de Eustaquio. Todo era un reloj marcando las horas hacia la quiebra. «¿Qué haces?», preguntó Gabo parpadeando. Julián no respondió. Fue a la esquina de las herramientas y tomó la masa de 5 kilos. El mango de madera, liso y astillado por años de uso, se acomodó en su mano como si fuera una extensión de su hueso. Pesaba. Tenía peso real, no como los números en una pantalla de tablet. «Si no caben, hacemos lugar», murmuró Julián. «Esa pared es medianera, no es tuya», gritó don Eustaquio avanzando con los brazos en alto, pero tosiendo tanto que tuvo que detenerse y apoyarse en un neumático viejo. Julián miró el ladrillo. No vio propiedad privada ni límites legales. Vio un bloqueo en el flujo de aire, un cuello de botella en el motor del negocio. La ira acumulada, las humillaciones de las entrevistas de trabajo donde lo miraban como a un mueble viejo, la soberbia de Raúl con su escáner de plástico, todo se condensó en el centro de su pecho y empujó sus brazos hacia arriba. «Si este taller se hunde, pierde su casa, viejo. Prefiere pedir permiso o querer vivir». Levantó la masa. El sonido del primer golpe fue seco, brutal. El polvo blanco del estuco se levantó como una explosión, cubriendo la luz amarilla del taller. Un ladrillo cayó al suelo con un estruendo sordo partiéndose en dos. Julián no esperó. Volvió a golpear. Y otra vez. El dolor en sus hombros era agudo, agradable, una sensación vital. Cada golpe sacudía los vidrios de las ventanas y hacía vibrar el suelo. Gabo se quedó paralizado, con la boca abierta mirando cómo la pared cedía ante la furia ciega del viejo mecánico. El polvo se metía en su nariz, sabía a tierra mojada y a décadas de abandono. Julián golpeó con más fuerza, rugiendo entre dientes, rompiendo la barrera que los separaba del terreno baldío. «¡Ay, Dios mío, nos van a encerrar!», chilló don Eustaquio golpeándose el pecho. Julián se detuvo jadeando, con los brazos en llamas y la camisa empapada en sudor frío. Frente a él, un agujero irregular mostraba la oscuridad del galpón vecino. Se veían las hierbas secas creciendo entre las grietas del cemento del otro lado. Una brisa fresca, cargada de olor a lluvia lejana y basura, entró por el boquete, refrescando el aire denso del taller. «Manda a traer los carros, Gabo», ordenó Julián, escupiendo al suelo el polvo de yeso. «Que traigan los de la fila de atrás. Ya tenemos espacio». Se limpió una mancha de sangre que le había salpicado en la mejilla, producto de una esquirla de ladrillo. No había vuelta atrás. La declaración de guerra no era verbal, era ese agujero en la pared. Raúl quería eficiencia, quería algoritmos.
pues que viera lo que hacía un hombre desesperado con una masa en la mano cuando le quitaban el suelo bajo los pies. El sol a través de los cristales sucios del taller no iluminaba, cegaba. El ruido era una pared sólida de decibeles. El impacto neumático de las desarmadoras, el silbido de los compresores, el grito entrecortado de don Eustaquio tomando cafeína y grasa a partes iguales. Julián se frotó los ojos con el dorso de la mano, sintiendo la arenilla del cansancio pegada a los párpados. Llevaban 3 semanas así. El boom de la fama se había convertido en una maldición de horarios extendidos y su orgullo, ese fallo fatal que le carcomía el juicio, le impedía pedir respiro. Él era el mestre, el que no fallaba, el que oía lo que los escáneres no veían. «Gabo, aprieta ese perno de biela con torque de 40, ni un kilo más ni uno menos», gritó Julián sobre el estruendo sin levantar la vista del carburador que desarmaba con movimientos de cirujano tembloroso. «Entendido, jefe». La voz del chamo rebotó desde el fondo del pozo, demasiado animada, demasiado segura. Julián frunció el ceño. Gabo aprendía rápido, sí, pero esa tecnología de botones le había quitado el respeto al metal. A Julián le dolió el hombro derecho, un pinchazo agudo y familiar que le recorrió el brazo como un cable eléctrico flojo. Ignoró la señal, se mordió la lengua y se concentró en el Mercedes azul estacionado en la rampa principal. El coche del diputado. Un trabajo urgente. Una reparación de suspensión que debía salir hace 2 horas. El calor dentro del taller era pegajoso, espeso, mezcla del olor a ácido de batería, sudor de hombres agotados y el dulzón del café quemado de la señora Eustaquia. Julián terminó de ajustar la cruceta, limpió la grasa con un trapo tan viejo como su carrera y bajó de la rampa. Sus piernas pesaban plomo. El coche estaba listo. Sabía que estaba listo. No necesitaba revisarlo. No era un aprendiz de 20 años con tablet en la mano. Tenía 40 años de experiencia metiendo las manos donde nadie más se atrevía. Esa arrogancia, la certeza ciega de su oído absoluto, le nubló la vista de la realidad. Gabo estaba abrumado. Don Eustaquio se moría de la tos en la oficina y él, Julián, estaba roto por dentro. El diputado llegó con prisa. Olor a desodorante barato y autoridad excesiva, acompañado de 2 tipos que parecían más guardias espaldas que asesores. Julián entregó las llaves con una reverencia casi imperceptible, esperando el aplauso mental, la validación de su estatus. El motor arrancó con un rugido gutural y satisfactorio. Julián sonrió, sus dientes apretados sintiendo el sabor metálico de la sangre en la encía donde se mordía el estrés. «Excelente, Ortega». «Como siempre», dijo el político lanzando las llaves al conductor. El coche negro avanzó hacia la salida. Julián se quedó parado en el umbral, con las manos en la cintura, disfrutando el alivio momentáneo de la carga. Y entonces lo escuchó. No fue un ruido de motor, fue un grito de metal torturado, un clic seco, seguido de un silbido agudo que perforó el bulbo raquídeo de Julián. «¡Gabo!», gritó girándose sobre sus talones, pero su reacción de viejo lobo fue más lenta que la física moderna. A 20 metros de la entrada, el eje delantero izquierdo del Mercedes cedió. No fue un fallo gradual, fue una explosión mecánica. La suspensión reventó, enviando fragmentos de acero al asfalto como metralla. El coche se desvió violentamente a la izquierda. Subió en la banqueta y chocó contra un poste de luz, apagando el semáforo de la esquina en una lluvia de chispas azules y cristales. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el ruido de antes. Julián sintió que el suelo se abría bajo sus botas. El corazón le dio un golpe seco contra las costillas. El conductor salió sangrando por la frente, gritando maldiciones que la Santa Madre Iglesia no aprobaría. El diputado, ileso pero pálido de ira, emergió del asiento trasero con los ojos inyectados en sangre, mirando a Julián como si éste le hubiera apuntado con un arma. «Me vas a explicar esto, viejo inútil. Pensé que eras el mejor». El diputado no esperó respuesta. Cruzó la calle con zancadas furiosas y empujó a Julián con ambas manos. El empujón no fue fuerte, pero Julián estaba desequilibrado, distraído por el horror de su propio error. Sus pies resbalaron en una mancha de aceite derramado minutos antes. El mundo giró. El impacto del pavimento contra su codo derecho fue seco, nauseabundo. Un dolor blanco, cegador, le recorrió desde el hombro hasta la punta de los dedos, esa mano que había alimentado a su familia por 3 décadas. «Tu taller es una mierda. Te voy a arruinar, Ortega. Voy a cerrar este chiringo». El escándalo del político atraía a la gente de la calle. Los vecinos asomaban la cabeza murmurando, grabando con sus celulares el humo del coche destrozado y al viejo mecánico retorciéndose de dolor en el suelo sucio. Julián intentó ponerse de pie,
apoyándose en el brazo izquierdo, pero el derecho colgaba inerte, pesado como un saco de herramientas mojadas. Vio a don Eustaquio asomarse a la puerta, la cara blanca como el papel, sosteniéndose del marco para no caer. Vio a Gabo paralizado junto al pozo de lubricación, con una llave inglesa en la mano, culpabilidad pura pintada en su cara juvenil. Y entonces lo vio. Entre la multitud que se agolpaba, un SUV nuevo con el logo de Velasco Motors frenó suavemente frente al desastre. La ventana bajó con un zumbido eléctrico, impecable, silencioso. Raúl de la Fuente miró el escenario, los ojos fríos escaneando el coche del diputado hecho pedazos, el brazo de Julián retorcido, la humillación pública servida en bandeja de plata. No sonrió, no hizo gesto de burla, solo miró su reloj, como si estuviera verificando que el cronómetro de la ruina de Julián se hubiera cumplido exactamente como lo habían programado los algoritmos. Julián apretó los dientes, sintiendo un sabor metálico de sangre y bilis. El dolor del hombro era punzante, un ritmo constante de te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Ya no solo era su orgullo lo que estaba roto, era su herramienta de trabajo, su vida, y el sueño de don Eustaquio se desmoronaba ante sus ojos, convertido en polvo de freno y vergüenza. Intentó gritar algo, una defensa, una amenaza, pero solo salió un gemido ronco que se perdió en el claxon del tráfico de la colonia Doctores, indiferente a la caída de otro hombre más. El agua golpeaba el techo de lámina como proyectiles de metralla, un ritmo frenético que no lograba ahogar el silencio sepulcral dentro del taller. Estaba solo. La lluvia traía consigo el olor a cloaca obstruida del eje central y esa humedad pegajosa que se le mete hasta en los huesos, pero a Julián no le importaba el frío. Lo que le helaba la sangre era la pila de facturas amarillentas sobre el escritorio de don Eustaquio. Un escritorio que parecía tener más costras de café y grasa que madera maciza. Faltaban 2 días para el vencimiento del alquiler del local y la cuenta bancaria tenía un saldo tan vergonzoso que daba pena mirarlo. Afuera, en la calle, los clacones de los cars impacientes sonaban como burlas. Encendió el radio de la vieja consola que Eustaquio se negaba a tirar, solo estática. El ruido blanco llenó el cuarto mientras él sostenía la carta del banco en la mano, el papel crispándose bajo la presión de sus nudillos endurecidos por 30 años de tuercas y cigarrillos. La luz del tubo fluorescente parpadeaba, lanzando sombras largas y retorcidas que parecían burlarse de su figura encorvada. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento frío y a Gabo, mojado hasta los calzoncillos, sosteniendo una caja de cartón empapada. El chico temblaba no por el agua, sino por el miedo que desprendía a metros de distancia. Dejó la caja sobre el banco de trabajo con un golpe sordo. No traía refacciones. Traía los restos de lo que quedaba del inventario. No trajeron nada, jefe. El proveedor principal cerró la puerta. Dijo que tenemos un bloqueo de crédito sistémico. Y no mentía, vi la orden. Es Raúl. Compró el contrato de distribución exclusiva para esta zona. Si necesitamos un tornillo para las camionetas de esa flota, tenemos que pedírselo a él. Julián no miró al chico. Sus ojos estaban fijos en un punto muerto en la pared, viendo pasar los años como escorrentía por el desagüe. Raúl no solo quería que fallaran, quería que supieran quiénes mandaban en la ciudad. Estaban asfixiados. Sin refacciones, no podían cumplir con el contrato de la flota de taxis que les iba a salvar el mes. Sin el contrato, el banco ejecutaba la prenda del local en 48 horas. Y para rematar, el teléfono de la mesa vibró con el tono agudo de la urgencia. Era el hospital. El corazón le dio un vuelco. Un golpe seco en el pecho que le cortó la respiración. ¿Diga? Sí, soy el esposo. ¿Sí? La voz de la enfermera sonaba lejana, como si viniera del fondo de un pozo lleno de agua sucia. Las constantes de don Eustaquio se habían desplomado. Necesitaban un medicamento específico para el corazón, un remedio importado que el Seguro Social, sorpresa, no tenía en stock y que costaba más de lo que Julián tenía en el bolsillo en ese momento. Colgó el teléfono lentamente. El plástico se sintió frío y resbaladizo contra la oreja. ¿Qué pasa? ¿Está bien, don Taco? Julián se pasó una mano por la cara, sintiendo la rugosidad de la barba de 3 días y la grasa que nunca terminaba de salir por completo. La falla fatal de su orgullo le gritaba que no se rindiera, que buscara una salida por la fuerza bruta, pero la realidad se le venía encima como un camión sin frenos. Estaba en la cuerda floja. Si el taller cerraba, Eustaquio se moría de pena y de falta de cuidados en la calle. Si no conseguía el dinero para el medicamento, se moría mañana mismo. Y Raúl estaba ahí afuera,
sentado en su oficina de cristal, esperando a que se pudrieran para comprar el terreno a precio de remate. Necesito aire. Salió a la calle bajo el aguacero. El agua le golpeó la cara con violencia, mezclándose con el sudor frío de la frente. Caminó hasta la esquina, donde la luz de una farola parpadeaba sobre un charco de aceite negro. Se agachó, casi en trance, y mojó la punta de los dedos en ese líquido viscoso. Lo olió. Quemado. Aceite quemado de un motor que había sido castigado hasta el límite. Igual que él, miró hacia el horizonte, hacia las luces de la ciudad moderna, los rascacielos que brillaban impasibles mientras él se ahogaba en el lodo. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta, la única chaqueta buena que le quedaba, un sobre doblado y húmedo. Lo abrió con dedos temblorosos. La escritura pública de la casa donde Carmen había criado a los chicos, donde tenía el jardín con sus rosales, el único techo seguro que les quedaba después de una vida de pagos. El papel pesaba 1 tonelada. Se lo puso en el pecho, contra el corazón, buscando el calor que le faltaba en las extremidades. Gabo asomó la cabeza desde la puerta del taller, con la cara pálida bajo la luz de la lluvia. «Jefe, ¿se rinde? ¿Llamamos a Raúl? Seguro nos da algo si le pedimos perdón». Julián se puso de pie, sintiendo el crujido de sus rodillas, el peso de sus 58 años aplastándolo la columna vertebral. Se volvió hacia el chico, y por primera vez en días, la niebla de su mirada se disipó, dejando ver una dureza férrea, un acero templado en el fuego de la desgracia. La resignación era un lujo para los muertos, y él todavía respiraba. «No vamos a llamar a ese pinche pendejo. Mañana por la mañana voy al banco. Y luego vamos a buscar a ese tipo de las refacciones de tercera en Iztapalapa, el que tiene el depósito lleno de basura. Si no tenemos piezas nuevas, vamos a construir malditas refacciones con latas y talento. Toma esa mierda de caja, seca las herramientas y prepara el piso. Si vamos a caer, caemos rompiendo todo». Se metió la escritura en el bolsillo con un golpe seco. La noche oscura no había terminado, pero había tomado una decisión. Iba a hipotecar su vida, su hogar y su tranquilidad. Ya no tenía nada que perder, solo el miedo, y el miedo no engrasaba motores. La lluvia seguía cayendo, pero por primera vez el ruido no era un castigo, era un tambores de guerra. El frío artificial de la sala de exhibición mordía la piel, un contraste brutal con el sudor que corría por la espalda de Julián bajo la camisa de franela. El suelo de mármol blanco, tan impecable que uno podría comer encima de él, crujía bajo las botas de hule marcadas por grasa de San Chinián. A su lado Raúl parecía un globo a punto de estallar. La corbata de seda le apretaba el cuello y sus dedos golpeaban la pantalla de la tableta con una furia muda, insistiendo en un diagnóstico digital que el motor negaba con una tos seca y ronca. El SUV de lujo, una bestia de metal cromado valorada en más de lo que Julián ganó en toda su vida, tremolaba como un perro asustado. El humo azuláceo salía del escape, pero el ordenador de a bordo insistía en destellar en verde. Sistemas nominales. El silbido sutil, un ps ps, casi inaudible para el oído promedio, perforaba los tímpanos de Julián como una aguja dental. «El sensor de oxígeno descarta fallo de mezcla», murmuró Raúl secándose la sudorosa frente con un pañuelo. «Tiene que ser el módulo de control. Voy a tener que cambiar la unidad entera». Eso significaba horas. Significaba que el cliente, un tipo con traje italiano y el ceño fruncido que miraba el reloj más veces que al auto, se iría con la furia en el cuerpo. Significaba que la auditoría de la mañana siguiente fallaría. Y para Julián, cuyos ojos estaban clavados en la hipoteca de su casa escrita en el contrato sobre la mesa de cristal, significaba la bancarrota total. El olor a cuero nuevo y a café premium del showroom le revolvió el estómago. No era el olor a verdad, a cobre y a aceite quemado del taller de don Eustaquio. Aquí todo era mentira, una carcasa brillante sobre huesos podridos. «No es el módulo». La voz de Julián sonó rasposa, cortando la tensión del aire. Raúl giró la cabeza, los ojos inyectados de sangre, el ceño marcando una línea de odio puro. «¿Y tú qué sabes? Estás aquí para firmar la liquidación de los activos, no para dar opiniones». «El escáner no miente, viejo. La máquina lee lo que le programaron para leer». Julián se acercó al capó abierto. El calor del motor irradiaba como un horno, calentando sus manos entumecidas. Cerró los ojos. El pulso del motor era irregular, un ritmo cardíaco con una arritmia peligrosa. Un silbido agudo cada 2 revoluciones. Fss, clac, fss, clac. El sonido venía de atrás, no del frente. Julián pasó sus manos por el plástico del compartimento del motor.
palpando las vibraciones, ignorando la mirada asesina de Raúl y el asombro del cliente. Sus dedos, deformados por años de torsión, tocaron una manguera de vacío escondida detrás del soporte del motor. Estaba blanda, caliente, una grieta microscópica, invisible para la cámara óptica del escáner, pero letal para la presión. ¿Tú crees que por tener un título en la pared sabes cómo se siente un motor cuando se ahoga? Julián sisió entre dientes, sintiendo la textura gomosa y húmeda de la manguera deteriorada. ¡Aléjate! Raúl intentó agarrarlo del brazo, pero Julián se sacudió con la fuerza bruta de quien ha manejado llaves inglesas más pesadas que el orgullo de un gerente. «Dame ese rollo de cinta de teflón, Gabo», gritó Julián sin mirar hacia atrás, sabiendo que el joven mecánico que observaba desde la puerta del taller con el uniforme de Velasco Motors estaba ahí. El silencio en la sala fue absoluto. Nadie daba órdenes en ese santuario corporativo sin la autorización del tablet. Gabo dudó un segundo mirando a su jefe, luego a Julián. El miedo a perder el empleo luchó contra la curiosidad técnica. Gabo corrió hacia el banco de herramientas y lanzó el rollo. Julián lo atrapó al vuelo. «Esto es una locura. Vas a arruinar la garantía», escupió Raúl, acercándose con el paso pesado de la amenaza. Julián no respondió. Se arrastró parcialmente sobre el guardabarros, ignorando el dolor que le clavaba las viejas articulaciones de las rodillas contra el metal frío. Con movimientos rápidos envolvió la manguera agrietada, sellando la fuga de aire que confundía a los inyectores. «Pruébalo», ordenó Julián enderezándose y limpiándose la suciedad en los pantalones. El cliente impaciente subió al auto y giró la llave. El sonido cambió instantáneamente. La tos desapareció, reemplazada por un rugido suave, continuo, perfecto. El silbido agonizante se había ido. El tacómetro se estabilizó como una roca. Raúl se quedó paralizado, la tablet pesando 1 tonelada en su mano. Su algoritmo no tenía una casilla para intuición anciana. La verdad mecánica, cruda y auditiva, acababa de derribar años de capacitación corporativa en 3 segundos. El cliente bajó del auto, asintiendo con una sonrisa de alivio, y se dirigió directamente a Julián, ignorando por completo al gerente. «¿Puedes dejarlo así?», preguntó el cliente. «Ya está», respondió Julián con la mirada clavada en Raúl. «¿Cuánto te debo?». Julián señaló los documentos sobre la mesa de cristal. El contrato de compra de la sucursal, ahora manchado con el polvo del freno que traía en los dedos. «No cobro por esto», dijo Julián, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos cansados. «Pero esto es mío ahora». Raúl intentó hablar, pero la garganta se le cerró. Miró a su alrededor, al piso impecable, a las luces LED, y sintió como el suelo se movía bajo sus pies. El sistema que él representaba acababa de ser juzgado y encontrado wanting por un hombre con una manguera arreglada con cinta y una hipoteca sobre la cabeza. El aire acondicionado soplaba más frío que nunca, pero Raúl sintió calor, vergüenza y por primera vez el miedo frío de la irrelevancia. Julián extendió la mano manchada de grasa hacia el gerente, un desafío final que flotaba en el aire estéril. «Pásame las llaves, Raúl. Ya terminó la gira». El aire acondicionado de la unidad Velasco, ahora bajo su dominio, silba una melodía clínica y helada que le eriza la piel a Julián. Demasiado blanco, demasiado limpio. El piso de cerámica pulida refleja las luces LED con una indiferencia ofensiva. No huele a vida, huele a esterilizante y a traición. Sus botas de goma gastadas, acostumbradas a la grasa compacta del taller de don Eustaquio, resbalan ligeramente sobre esa superficie impecable. El contraste le revuelve el estómago. Aquí, en donde lo despidieron como a un perro viejo, ahora él pone las reglas. Camina hasta la recepción, vacía excepto por un joven aterradoramente nervioso que sostiene una tableta como si fuera un escudo. «Olvídate de eso», gruñe Julián, señalando el dispositivo con la barbilla. «Escucha lo que entra por la puerta». El muchacho parpadea, confundió. El tintineo de los llaveros se aproxima. Un coupé europeo ronronea fuera, pero a Julián le interesa más el sonido sordo, seco, que viene del paso de rueda trasero derecho. Un amortiguador muerto. No hace falta escáner para saber que el lujo tiene el hígado podrido. Don Eustaquio aparece desde el antiguo despacho de Raúl, arrastrando los pies con una lentitud que asusta, pero con una chispa en los ojos que la morfina no le ha quitado. Lleva en la mano una taza de café de olla, humeante y oscura, en abierta rebeldía contra la política de bebidas libres en zona de clientes que cuelga de la pared. Se apoya en el mostrador de fibra de vidrio y exhala un suspiro que huele a canela y victoria. «Se ve muy grande, ¿no?», murmura el viejo tosiendo suavemente. «Es solo un cobertijo, Taco», responde Julián frotándose las nudillas doloridas. Le falta la suciedad de verdad. Afuera, Gabo está coordinando el traslado de los gatos hidráulicos. El chico,
Antes alienado por la pantalla de diagnóstico, ahora mancha la camisa blanca de engrasante ajustando una válvula. Julián observa la simbiosis, la juventud con la fuerza bruta y la vejez con la diagnosis de oído. La nueva planta de empleados es un mosaico que la corporación nunca entendería. Mecánicos con el cabello canoso, espaldas encorvadas por décadas bajo el cofre, trabajando codo con chicos que antes solo sabían cambiar un chip. El rugido de un taladro perfora el silencio de la sala de espera. Es un sonido hermoso, gutural, el sonido del trabajo real. Julián se acerca a la gran ventana cristalera que da al taller. Antes, desde fuera, veía este lugar como una fortaleza inalcanzable. Ahora, desde adentro, ve la falla en los cimientos. El sistema de Raúl era eficiente, sí, pero no tenía alma. Él hipotecó el techo donde duerme con Carmen para traer esa alma de vuelta. Su esposa había llorado aquella noche, mordiendo el labio para no gritar, pero por la mañana había servido los huevos con una sonrisa triste pero orgullosa. El miedo a perderlo todo todavía le aprieta la garganta como un nudo de hierro, pero ve el caos organizado en el taller y siente que el nudo se afloja, solo un poco. Se encamina al antiguo cubículo de Raúl, ahora vacío. Sobre el escritorio de madera de nogal, Julián deposita una caja de cartón amarillenta llena de manuales de papel, algunos tan viejos como él. Ellos no necesitan actualizar el software, ellos sienten la vibración del acero. Un cliente adinerado entra, traje costoso y cara de preocupación. Su automóvil inteligente ha decidido no funcionar y la garantía no cubre errores de lógica indeterminados. Nadie sabe qué tiene, dice el tipo impaciente. La computadora dice que todo está bien. Julián se seca las manos en un trapo sucio, oliendo a solvente y sudor. No le ofrece un apretón de manos, le ofrece la verdad. Aquí no escuchamos a las computadoras, escuchamos al coche, sentencia Julián caminando hacia la máquina con la confianza de quien no tiene nada más que perder y un imperio que ganar. La vida sigue dura y ruidosa, las facturas se apilan, el banco es una espada de Damocles sobre sus cabezas, pero el taller rebosa de vida. La dignidad no se negocia, se fabrica, tornillo a tornillo, pistón a pistón. Si este trozo de historia resuena contigo, si crees que el oficio y la experiencia valen más que el algoritmo, no te quedes callado. Dale like al video, suscríbete al canal y comparte esto para que la voz de los olvidados siga rugiendo más fuerte que el motor. Nos vemos en la siguiente reparación.